Este tema lo he venido hablando un poquito con mi esposa. De hecho, nace de una situación que vivimos con unos amigos. Y Dios me empezó a inquietar sobre esa situación. Porque también es verdad que aunque nace de una situación que tuvimos que enfrentar, también es verdad que es posible que dentro de nosotros también hayamos o hayan personas que también se están descuidando. Dice un refrán por allí, un proverbio, dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay cosas en la vida que merecen nuestra mayor atención, porque tienen un valor incalculable. La relación de pareja, la relación con nuestros hijos. Pero también te has preguntado, ¿cuánto te costaría el descuidar la relación con Dios? ¿Cuánto te costaría tu relación con Dios? ¿La valoras? ¿Le das prioridad a tu relación con Dios? Ese tema es el que quiero compartir. Y voy a llevarlo a una historia que solamente lo tiene un solo libro en el Evangelio. Y es el libro de Lucas, capítulo 2. Voy a leer una historia fascinante. Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 50. Yo le he puesto a este mensaje como título, el peligro del descuido. ¿Cómo se llama? Se puede colocar de pie para leer la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas, capítulo 2. Voy a leer del 41 al 50. Es una historia fascinante, porque inclusive, aunque es la relación de unos padres con hijos, también lo podíamos hablar de nuestra relación con nuestros hijos, porque a veces los descuidamos. Pero voy a hablar de la relación de Dios, ¿de acuerdo? Lucas, capítulo 2, versículo 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y sus padres. José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron y volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué no has hecho esto así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Hoy, Señor, colocamos delante de tu presencia, Señor, esta palabra para que nos guíe a toda verdad, para que nos enseñe, nos capacite, amado Rey de Gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, mis amados. El peligro del descuido. Y es una situación que de pronto cualquiera de nosotros lo puede vivir en casa o lo está viviendo en su casa. Descuidamos a nuestros hijos. Ellos tenían un solo compromiso, era su hijo único en ese momento. Y parece ser que se descuidaron de estar pendientes de su hijo. Y a los hijos hay que cuidarlos. Aunque tenemos hijos desobedientes, que hacen y deshacen, ojalá en esta mañana a esos hijos Dios le hable también hoy. Porque tenemos que tener la responsabilidad con nuestros hijos.
Pero hoy voy a centrarme en el tema, en una situación que ellos, estos padres María y José, tenían un compromiso con Dios. Cuidar al Hijo de Dios. Cuidarlo. Y el peligro comienza cuando asumimos que Jesús está con nosotros. ¿Sí o no? Muchos hemos creído y usted le pregunta a la gente si creen en Jesús y ellos dicen que sí y ellos creen que Jesús va caminando con ellos. Y asumimos que Dios está con nosotros. Y empezamos a caminar y hacer y deshacer y resulta que en ninguna parte Jesús está con nosotros. Y entonces estos padres también estaban asumiendo que Jesús iba con ellos. Y es un peligro eso. Caminaron todo un día de regreso. Mire, mis amados, dice que era costumbre de ellos ir a las fiestas a Jerusalén. Y en esa fiesta, obviamente, había mucha gente de todos los lugares. Porque era una festividad de ellos que tenían que hacer en ese lugar, en Jerusalén. Y mucha gente acudía a eso. De todos los lugares, de todas las veredas, iban simplemente a esa fiesta. Pero dice que cuando ellos estuvieron allá, ya venían de regreso. Y llevaban un día caminando pensando que Jesús, el Hijo de ellos, estaba entre la multitud. Y José y María no sabían que lo habían perdido. Y es posible que lo hayan perdido, que hayan perdido a Cristo, y algunos de nosotros también ni siquiera nos hemos dado cuenta de que Jesús no está caminando con nosotros. Porque nos hemos ido alejando poco a poco sin darnos cuenta. Y esto es un peligro. Perdieron lo que más amaban. Y si María y José pudieron perder a Jesús, cualquiera también lo puede perder. Porque decimos que amamos al Señor, pero también es verdad que muchas veces amamos otras cosas mucho más que a Jesús. Ellos iban con sus parientes, iban con sus amigos caminando, de pronto hablando. Dicen algunos que era común que los hombres caminaran juntos, pero había algo interesante, que era que los hombres salían al final y las mujeres salían primero. Todas las mujeres salían primero con sus hijos, iban caminando. Y más atrás venían los hombres porque ellos tenían que primero recoger todas las cosas que ellos llevaban porque la fiesta duraba días. Entonces las mujeres empezaban a caminar y ellos posteriormente venían atrás. Entonces María asumía de que Jesús estaba con José y José también asumía que estaba con María. ¡Qué peligro! ¿Me está copiando? ¡Qué peligro! Porque a veces con nuestros hijos naturales pensamos que están con los familiares y resulta que no están con los familiares, están más perdidos que el hijo del Inver. Muchas veces nos involucramos tanto en lo bueno que nos olvidamos de lo mejor. Porque hay muchas cosas que para nosotros son buenas. Pero le hago la pregunta, ¿es lo mejor? Bueno es irnos todos los días a un partido de fútbol, ¿o no? Bueno es irnos todos los días a lavar una montaña de ropa. Bueno ir todos los días a la playa, a pasear con nuestros hijos. Le hago la pregunta, ¿es lo mejor? Porque sin darnos cuenta vamos tomando distancia poco a poco. Esta gente tenía un día de camino
y no se habían dado cuenta. Un día de camino es bastante. A veces creemos que lo bueno es quedarnos en casa con nuestra familia. Y no venimos al lugar de encuentro con Dios. Ayer teníamos al pastor Alex Calderón con los jóvenes. Y hablaba precisamente a los jóvenes de eso. Que a veces creemos que lo mejor está afuera, cuando lo mejor de pronto puede estar en la casa del Señor. Descuidar la relación con Dios conlleva grandes riesgos espirituales y personales, incluyendo la pérdida de dirección, vulnerabilidad ante la tentación, desánimo y una fe debilitada. A veces estamos tan preocupados con tantas cosas que nos olvidamos de la relación con Dios. Y la fe se va debilitando y no nos estamos dando cuenta. Nos desaparecemos un día del domingo, después el otro domingo nos volvemos a desaparecer y va tomando usted distancia y se está dando cuenta, no se está dando cuenta que llega un momento en que usted no quiere venir a la iglesia. Porque es tan larga la distancia que usted tiene entre lo que es mejor y lo que es bueno. Y dejamos de venir a la casa del Señor y dejamos de tener relación con Dios en casa. Y ya no nos importa y cuando quiere ver ya usted está más frío. Y se deja tomar distancia. Porque no se está dando cuenta que poco a poco usted está perdiendo la relación con Dios. El descuido de Dios suele reflejarse en el deterioro de otras áreas vitales, como la pareja y la familia. Usted descuida a su esposa y va a tener problemas más adelante. Si usted no la ve bonita, el vecino sí se la ve. O el amigo o el pariente. Pero usted va descuidando poco a poco la relación de su pareja. No la saca, no habla con ella, no se comunica. Y cuando quiere ver, esa relación se va enfriando como la relación con Dios. Toda relación requiere de avivarla todos los días. Así como usted aviva la relación con Dios, también aviva la relación con sus hijos, aviva la relación con su pareja. Tras un día de viaje, María y José se dan cuenta de que Jesús, de 12 años, no estaba en la caravana de regreso de Jerusalén. Un día. Descuidaron a un niño de 12 años, un día. Tal vez un adulto, pero un niño de 12 años, que era su única responsabilidad para con Dios. Y si yo lo pinto de esa manera, píntesela ahora de la manera de nosotros con nuestra relación con Dios. Un día que usted tenga, un solo día que usted no tenga comunión con Dios, es un peligro. Porque usted está descuidando una relación vital e importante con Dios. Usted está perdiendo el enfoque. Usted está perdiendo sus prioridades. Usted ama más una cosa que otra, sin darse cuenta. Y usted cree que para donde va, Dios está con usted. Ese es el peligro. Que a veces uno dice, no, yo estoy bajo la cobertura de Dios. Dios va conmigo. ¿Será que va contigo? ¿Estás tan seguro que Dios está contigo? Que te atreves a salir sin siquiera orar para que Dios te guarde y te proteja.
Es un peligro, mi amado. Un día de viaje y 3 días buscándolo. Por 3 días buscándolo. Eso me llama de algo interesante. Que entre más distancia, más difícil el regreso. ¿Me está copiando? Por un día de ellos que se descuidaron, ahora tenían 3 días buscándolo día y noche. Desesperados, llorando, desconsolados, porque no encontraban a su hijo. Angustiados, dice la Escritura. 3 días. El problema es que lo buscaban donde menos lo tenían que buscar. Y ahí está el peligro, buscar a Jesús donde menos Jesús está. Él no está en la playa, mi amigo. Él no está con los amigos suyos. Lo buscamos donde menos está Jesús. Y nos estamos distanciando poco a poco. Regresar después cuesta. Mucha gente que ha sido creyente se ha distanciado 1, 2 días, 1 mes, 2 meses y después no vuelven más. Porque la distancia marca, fría, enfría el corazón. ¿Para qué voy a buscar a Dios si yo lo puedo buscar en mi casa? Y resulta que Dios no está en su casa. Asumiendo cosas que no son. ¡Qué peligro! Y llama la atención esto, mis amados. Porque muchas veces nosotros cometemos este mismo error. El asumir que Dios está con nosotros. Es que Dios está en todas partes, pastor. Está en la iglesia y está en la playa. Oiga, qué belleza. Él está en las reuniones inclusive de mis amigos. Y nos dejamos de congregar poco a poco. Después la mamá o el papá le dice, vamos a la iglesia. No, ¿para qué? Déjame aquí estoy bien. Están fríos. Yo estoy bien. El hijo no se quiere levantar. Bueno, quédate ahí. Yo me voy para la iglesia. Ojo que se está enfriando. Y cada día que pase, le va a costar más. Y después le dicen, pastor, vaya a buscarlo, vaya a visitarlo. O sea, tú le das el permiso para la distancia y el pastor te lo tiene que ir a buscar. Acá lo buscaron los papás. No el pastor, los papás. Esto no saca amén. Ahora sí están reflexionando, pastor. Se acostó a las 12 de la noche, pastor. Y ahora tiene que levantarse a las 7 de la mañana, 6 de la mañana para venir al servicio. No, pastor. Contémplelo, mijo. Que se va enfriando y después para que regrese, bien difícil. Bien difícil. Pastor se levanta todos los días a las 5 de la mañana, que por lo menos el domingo se levanta a las 10. Oh, qué belleza. ¿Vas a sacrificar tu relación con Dios para que Él se sienta cómodo y bien? Vea qué belleza. Ese es el que más necesita. ¿Sabe por qué ese es el que más necesita? Porque es lo que más están atacando en estos tiempos. Ayer escuchaba a un periodista que decía, ¿qué está pasando en la sociedad con los jóvenes? Se preguntaba a él por una situación que pasó en Barranquilla. Usted sabe, ¿no? Porque eso ha sido niños de 14, 17 años ya han ido a la guerrilla, han regresado y matan como si.
Entonces él empieza a preguntarse, ¿qué está pasando con la juventud? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Sabes cuántos muertos lleva Barranquilla? Porque leo la prensa de allá. 38 en el mes de febrero, puros jóvenes. Y se hacen la pregunta, ¿qué está pasando en la juventud? Le hemos quitado los principios. Le hemos permitido que ellos hagan lo que ellos quieran. ¿Y dónde están los padres? El costo de regresar es mucho más que el tiempo del descuido. Mucho más. Tal vez una noche te puede costar regresar a Dios. Lo peor, a veces nos deslizamos. Yo tengo unos discípulos los viernes y estábamos hablando un tema sobre el Espíritu Santo, el nacer de nuevo. Y me salió una pregunta interesante para el que cree y el Espíritu Santo. Y dándole vuelta a la comba de la pregunta, terminamos en el desliz. Ninguna relación en nuestras vidas será más importante que nuestra relación con Dios. Y le voy a hablar ahorita del desliz, porque a veces nos estamos deslizando y no nos damos cuenta, porque el desliz no totea enseguida. Una cosa es caer de una vez y otra cosa es que tú te vas deslizando y no te estás dando cuenta. Como cuando tú estás en la playa, te metes en un lugar y el mar te va jalando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y usted no se está dando cuenta que se está alejando de la orilla, y cuando quiere ver, ya no hay forma de sacarlo. Ese es el desliz. No cambiemos el orden de las prioridades, mis amados. Una vez que nos alejamos, nos va a costar volver al encuentro con Jesús. Pero en la práctica, ¿qué te da mayor alegría y felicidad en la vida? ¿Tu trabajo, tu familia, tus amigos? ¿Qué te da más alegría? ¿O Jesús? Yo sé que es difícil, mucho más cuando estamos empezando una relación con Dios. De dejar a los amigos, de dejar las fiestas, de dejar aquellas cosas que no llaman la atención. El amiga o el amigo filisteo. Nos gusta más esa relación que venir a la iglesia a buscar a Dios. La respuesta de todas estas preguntas puede significar que has perdido a Cristo y no te has dado cuenta. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Tu relación con tus amigos? ¿Tu relación con las fiestas? ¿Tu relación con tus recreaciones? ¿O Jesús? La respuesta te puede decir dónde está Jesús en tu corazón. Porque si no hay relación con Él, te estás alejando sin darte cuenta y eso es peligroso. Hay un peligro latente en la vida del creyente y se llama el desliz o apartarse paulativamente de la fe. Y me llama la atención porque el libro de Hebreos habla del desliz. Hebreos capítulo 2, versículo 1, lo voy a mostrar, lo que es el desliz y el peligro. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ojo con esa palabra.
atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y después el escriba empieza a hablar de la salvación. Pero yo no voy a hablar de la salvación, voy a hablar del desliz. Porque el desliz es peligroso. El desliz es aquello que te va rodando poco a poco, sutilmente, y no te das cuenta de lo que tú has escuchado de Jesús, pero el desliz te va sacando poco a poco del camino sin darte cuenta. El desliz es la deriva espiritual por falta de anclaje en Dios. Si lo quiere así una definición, el desliz es la deriva espiritual por la falta de anclaje en Dios. Y el escriba hebreo advierte, hace una advertencia: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En pocas palabras, atendamos la palabra de Dios. Si usted no atiende la palabra de Dios, usted se está deslizando poco a poco porque no tiene un ancla. La embarcación puede quedar a la deriva, porque viene una corriente contraria y empieza a llevarla, porque no tiene cómo sostenerse. Y ese es el desliz para la vida del creyente. No se acuerda de lo que ha escuchado. No se acuerda de lo que se le ha enseñado. No se acuerda de lo que Dios le ha hablado. El desliz es un proceso sutil, no una caída repentina, a menudo imprescindible, donde la oración y la lectura disminuyen, llevando a perder prioridades, carácter y finalmente el propósito divino. Es peligroso el desliz, porque el desliz no te da cuenta que te estás alejando de Dios. Eso te está atrapando poco a poco, y cuando quiera ver, ya Dios para ti no es relevante ni tampoco es tu prioridad. Y esto sí es fácil, porque a veces el trabajo nos absorbe. Y esa es una manera sutil del enemigo, tratar de distraer al creyente. Le voy a poner el caso cuando el pueblo estaba en Egipto. Y llega Moisés la primera vez y se le presenta: deja ir a los hijos del Señor al desierto a adorar. ¿Qué hizo el faraón enseguida? Le puso más trabajo. Para que no tuviesen manera de pensar en ir a tener un encuentro con Dios. Y el trabajo absorbe. Es esclavitud. Y lo peor, los raticos que tenemos no queremos ni siquiera entregárselo a Dios. Lo cogemos para otro tipo de actividad, menos para Dios. Yo le dije que esto no iba a sacarme. Mi compromiso es decirte el peligro. La respuesta está en ti. La vida, mis amados, es frágil. Cualquier cosa puede hacernos perder la perspectiva, cualquiera. Aún dentro de la misma iglesia. Aún sentado usted ahí, no se da cuenta, empieza a hacer otra cosa totalmente diferente y se está deslizando poco a poco. Por aquí le entra, por acá le sale. Cualquier cosa puede hacernos perder la perspectiva. Es un enfriamiento gradual, un alejamiento lento pero peligroso de la fe por negligencia, priorizando cosas terrenales sobre la comunión con Dios. Descuidar la salvación no es lo mismo que rechazarla.
Porque aquí en el libro de Hebreos no le está hablando a unos nuevos, le está hablando a unos creyentes, a unos judíos, a una iglesia creyente judía. Porque usted tal vez dice, ahí el Señor le está hablando a los nuevos que se pueden deslizar. No, le está hablando a una iglesia. Le está hablando a unos creyentes. Porque es fácil deslizarse. Es fácil de cambiar de prioridades. Cuando encontramos novia o novio los jóvenes. Se acabaron. Le dice la novia al novio, ¿y tú me vas a llevar a la iglesia? No, hombre, si yo tengo otro parche mejor. Desliz. Bueno, no voy ahora, voy la otra. Desliz. Te estás apartando poco a poco y el fuego se vaya apagando poco a poco. Qué triste un creyente desinflarse. Qué triste un creyente dejar apagar su fuego. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que hay que pensar en ello. Cuando el Señor le dijo a los sacerdotes que el fuego siempre esté encendido. No dejen que el fuego se apague. ¿Sabe por qué? Porque quien lo había encendido era Dios. Porque ellos no tenían ni la manera ni la forma de encender el fuego. El Señor se lo encendió. Pero ahora ellos tenían el compromiso, la responsabilidad de todos los días darle leña a ese fuego para que no se apagara. El Señor no permite desliz. Porque el desliz me puede llevar a perder mi salvación. El autor de Hebreos, como le dije, no está hablando a los pecadores invitándolos a salvarse. Está hablando a los cristianos, instalándoles a que presten mucha atención a la gran salvación que el Señor le ha dado. Pero el peligro del descuido se evita, ¿sabe cómo? Estando en las cosas del Señor. ¿En dónde? Estos padres estaban caminando por todos lados aburridos. Ya no encontraban a Jesús por ninguna parte. Le habían preguntado a familiares, le habían preguntado a amigos. 3 días preguntándole a la gente. 3 días preguntándole a los familiares. 3 días caminando por las calles desérticas. Pero llega un momento en que dice, vamos a buscarlo donde lo perdimos. ¿Dónde lo habían perdido? En el templo. Oye, interesante esa posición, mi amado. Porque hasta la misma iglesia se pierde Jesús. ¿Sabe qué dice eso? Que hay gente que viene, está más distraída aquí, sentada ahí, y tienen a Jesús borrado de su mente y de su corazón. Está más pendiente el hermano allá adentro en la cabina que los que están acá. Todo ser humano fue creado para estar donde Dios está. Es habitar en la atmósfera donde Dios gobierna. ¿Y por qué no estamos ahí? ¿Por qué no queremos estar en la iglesia? Ellos lo buscaron donde lo habían perdido. No lo buscaron en Jerusalén porque allí no lo habían perdido. Se fueron exactamente al lugar donde ellos lo habían dejado por última vez. ¿Dónde? En el templo.
¿Dónde se busca a Jesús? Diga conmigo, en el templo. Y no voy a hablar de este lugar, porque allá estaba en el templo, pero Dios también puede estar en su casa. Pero ahora usted es el templo de Dios. Si usted no lo busca en el templo de Dios, está grave. Ellos buscaron con persistencia, no se dieron por vencidos después de un día de búsqueda. Dice que buscaron 3 días persistentes a Jesús. Buscaron a Jesús con una gran angustia y con un gran dolor. Porque ¿sabe qué? Que cuando tú estás frío te va a doler más. Es que no le escucho, Señor, yo oro y no te escucho, no oigo respuesta. Claro que no vas a escuchar respuesta porque has perdido la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios en tu corazón, en tu vida. Pero Él está allí. Te va a costar más. Porque ya cuando hay una sensibilidad espiritual para escuchar a Dios, entonces es más fácil escuchar su voz. Pero Dios nos habla a todos. Pero como hay tanta angustia alrededor nuestro, tantas voces que nos hablan, no sabemos escuchar la voz de Dios. Por eso es que te va a costar más. Porque tienes que volver a adquirir la sensibilidad. Acuérdense de Samuel. Samuel. Eli, ¿tú me estás llamando? ¿Qué pasaba? No había una sensibilidad todavía en el oído de Samuel. 3 veces. Juan de Eli. Hasta que Eli le dice, cuando el Señor te hable, dile, tu siervo escucha. ¿Sabe una cosa? Que ellos lo encontraron en un lugar donde usted y yo podemos encontrarlo siempre en la actualidad. El lugar donde Dios se encuentra con los hombres. Fue encontrado en el templo alrededor donde estábamos discutiendo la palabra de Dios. ¿Y dónde podemos nosotros encontrarlo hoy? ¿Dónde está Jesús? En su templo. Ahí, en su corazón. También lo puede venir a buscar aquí, al lugar donde lo perdió. Pero también lo puede encontrar en su corazón. Porque en el corazón también se pierde. Hay tantas cosas que escuchamos, tantas cosas que vemos, que el corazón escoge para dónde irse. Por eso la palabra de Dios me dice, engañoso es el corazón. Usted no se deje llevar por el corazón, porque él es engañoso. Hable con Dios y que el Señor, en su sensibilidad espiritual que usted tiene, pueda escuchar su voz. Que Él le guíe. Este mensaje lo compartí un poquito con mis discípulos, no en la profundidad. Estábamos hablando del Espíritu Santo y fue cuando le encajé un poquito el mensaje. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y todos estamos así porque ese fue el diseño de Dios. Pero cuando no hay una relación con Dios, el Espíritu Santo está ahí apagado, contristado. Ahí donde el Señor te diseñó. Y eso hay que activarlo a través de la palabra y de la oración. Los mandé a comer pavo, obviamente. Ellos mismos dijeron, pastor, hay que comer pavo. Yo, claro que hay que comer pavo. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Para estar sensible a la voz de Dios. Pero hay una frase que me partió el corazón. Y todavía cuando venía preguntándome qué quería el Señor con eso.
En los negocios de mi Padre he de estar. Cuando tú estás comprometido con Dios, nadie te saca de allí. Él estaba diciendo, yo estoy en el lugar donde verdaderamente está la voluntad de Dios. Cuando usted está pendiente de los negocios de su Padre Celestial, no hay nada que lo distraiga. No hay fiesta, no hay amigos, no hay nada. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Preguntándole a los sacerdotes sobre las cosas. Pero al mismo tiempo también estaba refutando con ellos otras. Porque dice que ellos se maravillaban de la sabiduría de ese niño. No le estaba enseñando a los sacerdotes. Les preguntaba. Y cuando ellos le respondían, él le refutaba lo que de pronto estaba mal con ellos allí. Y ellos se maravillaban. ¿Sabe qué me llama eso? Mis amigos, que uno siempre debe estar metida en el fuego. Que uno siempre tiene que estar en las cosas del Padre para que ningún distractor que esté por allí tratando de sacarnos nos distraiga. Si usted está ocupado en la viña del Señor, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Aleluya. Jesús estaba en la viña del Señor, mi amado. Él no estaba buscando distractores, él estaba buscando lo que el Señor le había mandado hacer. Si usted está ocupado, usted no tiene nada que hacer en otro lugar. Si usted sabe cuál es la voluntad del Padre, usted no tiene que estar en otro lugar diferente a donde está Dios. No hay distractor, no hay amigo, no hay amiga cuando usted está trabajando en la viña del Señor. Que vino el vecino, qué pena, más luego lo atiendo, pero ahorita estoy ocupado. Porque el enemigo es puerco. Cuando tú vas a orar, entonces te manda a alguien para distraerte. Qué show, conmigo también me pasa. Cuando voy a sentarme a escribir mi mensaje, es cuando todo el mundo me quiere llamar. Mientras tanto, estoy mirando noticiero, estoy leyendo cualquier cosa, viendo cualquier otro. Nadie llama, nadie escribe. Pero cuando me voy a sentar a redactar mi mensaje, ahí el enemigo ese ya me manda a alguien. Puerco. Tiene el rabito torcido, es puerco. ¿Cómo era que decía el papá de Betty? El diablo es puerco. Y la frase en los negocios de mi Padre me es necesario estar indica una necesidad absoluta y prioridad de dedicarse a la obra, los asuntos o el gobierno del Dios Padre. Representa obediencia, compromiso con la misión divina y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y yo recuerdo, porque me gusta también hacer comparaciones, y hay un pasaje que está en el libro de Salmos capítulo 27, 4. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si hay alguien que no quería distractor en su vida después de lo que había pasado, ¿quién era? David. David se distrajo, tuvo un desliz que le costó casi que su familia. ¿Se acuerdan? Vio una mujer que estaba en el terrado. Primero se deslizó porque tenía que estar en las batallas con su ejército y se quedó en casa. No estaba en los negocios de su padre. Uno, se puso a ver una mujer y se distrajo, un desliz.
La trajo y eso tuvo un problema. Pero eso David lo aprendió. Después dijo, ¿cómo dice el libro de 27:4? Una cosa me es necesaria estar. Me es necesaria estar. Él dijo, a mí no me vuelve a pasar lo que me pasó. Me habla de un enfoque, de una prioridad. Habla de algo obligatorio, de un deber, de lo que es preciso. El deseo más grande del salmista era vivir cada día de su vida en la presencia de Dios. Él dijo, allá me pasó, pero no me vuelve a pasar. Allá hubo un desliz, pero eso no me vuelve a pasar. Voy a estar en los negocios también de mi Padre. Me es necesario estar donde no haya ningún tipo de distractor. En la presencia de Dios. Si usted ha entendido el mensaje en esta mañana, tiene que tener claro que no puede haber ningún tipo de distractor. Su prioridad siempre será estar en los negocios de su Padre, en la casa del Señor. No permita el descuido, no permita que nadie lo desenfoque de lo que es prioridad para su vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por ella. ¿Es primero Dios en su vida? ¿O está caminando sin Jesús? ¿Ha permitido desliz en su vida? Nuevamente retome el camino y no permita que el desliz llegue a usted. Ponga sobre sus pies, por favor.